Bueno, es muy buena noche. Vamos a continuar con el avance para su final. Hoy vamos a ver el tema de lo que es deformidades, y en este caso deformidades del pie. Esta patología también es muy importante porque se convierte también en una de las primeras consultas que realiza el papá o la mamá prácticamente con su niño. Al igual que las displasias de cadera, el primero que los mira es el papá, luego el pediatra y casi de último el ortopedista. Pero como ustedes sabrán bien, los primeros niveles se hace también de control del niño sano y pueden ser los primeros que consulten esta patología. Y prácticamente un buen diagnóstico, una buena derivación podrá prevenirle la discapacidad que le puede quedar al niño remanente de no haber hecho un buen diagnóstico y una derivación a tiempo. Bueno, empezamos. El pie deformado. El pie deformado, la generalidad de la epidemiología, los factores de riesgo, el cuadro clínico, vamos a ver, la anatomía funcional y anatomía patológica, el diagnóstico presuntivo, los exámenes complementarios, que es prácticamente lo primero que debemos solicitar, el tratamiento con su evolución del pronóstico de la misma. Como le decía, esta alteración del aparato locomotor, cuyo diagnóstico precoz, prácticamente lo más temprano posible, previene una minusvalía posterior, o sea, una discapacidad, una instauración que ya prácticamente se convierte irreversible cuando ustedes dejan pasar esta patología. Los pediatras y los médicos de familia, en este caso los médicos de un primer nivel, son los que son mayormente consultados. Es importante diferenciar entre un pie normal y uno que ya está deformado y que necesita un tratamiento especializado. Tratamiento especializado que obviamente va con maniobras que son también especiales, pero que no difieren mucho en complejidad si es que se logra entender la fisiopatología de la misma. Es importante también diferenciar qué es malformación y qué es deformación. Pues malformación es todo defecto morfológico, en este caso anatómico, de un órgano o parte del mismo desde el periodo embrionario, prácticamente dentro de la barriga de la mamá. Y esto tienen que saber que no en cambio la deformación es aquella anormalidad en el desarrollo, y esto posterior al nacimiento, o sea, post-embrionario, ¿ya? O post-formación, si quieren también entenderlo así, y que generalmente son posturales y son corregibles. Es muy importante que sepan que la malformación se da obviamente cuando el nuevo ser se encuentra en formación, y esto es dentro de los 3 primeros meses de la gestación. En cambio, la deformación ya es una alteración en su desarrollo que va posterior a la formación, o sea, arriba de los 3 meses. Existen patologías que tienen una epidemiología ya descrita, por ejemplo, como pueden ver el cuadro, son grupos étnicos o razas que han sido estudiadas, como los chinos, los japoneses, los malayos, los filipinos, los europeos, los puertorriqueños, los indios, los africanos, los de la antigua Polinesia. Prácticamente existen algunos tipos que son prácticamente patognomónicos de la región, o propios de la región. Por ejemplo, el pie deformado se presenta en 1 de cada 1000 nacidos vivos, pero en este caso, por ejemplo, los chinos tienen 39 por cada 1000 nacidos vivos. Afecta más al sexo masculino, con una relación de 2:1, y prácticamente tiene un carácter genético de herencia entre un 5 al 22%. ¿Qué quiero decir? Que si papá es portador de una deformación en el pie, hay un porcentaje hasta un 22% que el hijo salga con esta deformación. Y esto aumenta si es que ambos progenitores tienen una alteración. Los factores de riesgo generalmente son mujeres con su primera gestación, desproporciones fético o fetopélvica, que quiere decir que es un producto bastante grande, a diferencia de la cavidad pélvica de la madre. En el caso de que sean productos dobles,
que hayan alteraciones en cuestión de la cantidad de líquido amniótico, como los oligodramios, ese líquido amniótico prácticamente en escasa cantidad, de proporciones úterofetales, ya lo decíamos en el caso de aquellas mujeres que son diagnosticadas con úteros infantiles, un factor de riesgo de la herencia, ya veíamos que hasta un 22% podía darse, que habían diferentes rasgos, en este caso étnicos, como por ejemplo la pureza racial, se vio mucho en los hawaianos y en los maorí, en el caso de la Polinesia, que tenían un gran porcentaje o un índice alto de deformación del pie. Y algunos traumatismos que también te pueden desarrollar una deformación en el pie por una detención o un encarcelamiento de sus placas fisiarias que lleva a una desalineación, una alteración del desarrollo. El cuadro clínico, generalmente, como pueden ver en la imagen, es notorio. La mamá es la primera que se da cuenta porque es la que prácticamente, en el mayor de los casos, es la primera que atiende al niño, que asea, que examina. Ustedes se van a dar cuenta cuando estén votando ginecología o estén en su internado, que la mamá es la que revisa minuciosamente dedo por dedo a su hijo. Entonces es la primera que se da cuenta. Y lo que le diga a la mamá, usted tiene que creer porque ella es la que lo ve las 24 horas. El cuadro clínico prácticamente puede venir la mamá y decirle, mi hijo tiene el pie torcido o los pies torcidos, mi hijo tiene los pies chuecos, el pie está mal, es un niño que no camina, un niño que camina y se tropieza demasiado, un niño que camina con dolor, y en este caso se puede referenciar por el niño que ya prácticamente es mayor de 7 años, él ya expresa su dolencia. Jóvenes, por si acaso, pie torcido, pie chueco, pie mal, no es una terminología médica, solamente es lo que te dice la mamá, ¿no? Una mamá que obviamente no tiene conocimiento de medicina, pero ustedes no van a hablar de pie torcido ni chueco. Es importante, al menos en traumatología, que ustedes sepan la anatomía. Al igual que gastroenterología, tienen que saber la anatomía del tubo digestivo, ¿ya? Al igual que cardiología, tienen que saber la anatomía del corazón, la fisiología del corazón. En traumatología es la anatomía pura, músculo. En este caso, la anatomía del pie, ustedes tienen que saber que se divide en un antepié, en un medio pie y un retropié, que existen divergencia prácticamente en forma de trípode de lo que es el antepié al retropié, que existen estructuras arqueadas, por ejemplo, el arco plantar interno, el externo y el transmetatarsiano a nivel de la cabeza de los metatarsianos. Son prácticamente 3 arcos que, si ustedes miran su planta del pie, van a ver que justamente se dibujan 3 arcos. 2 que son paralelos, en este caso el arco plantar interno y externo, y transmetatarsiano. Esta es anatomía funcional y anatomía patológica. Generalmente, como ustedes pueden ver, hay una flexión plantar y una anatomía patológica, aquella que no se puede realizar. En el caso de la extensión, como pueden ver, es igual como que hablar de flexión plantar, por si acaso es una discrepancia, estoy en medicina, pero cuando ustedes bajan, como ven aquí, bajan la punta del pie, se llama también flexión plantar, o puede ser también extensión, ¿ya? Como pueden ver. Y como pueden ver en la imagen de la anatomía patológica, puede ser que se encuentre en esta extensión continua del pie o en esta flexión plantar. La inversión es cuando prácticamente la planta del pie mira hacia la línea media, o sea, hacia el centro del cuerpo. Eso es una inversión. Y tiene que volver a su normalidad. Pero si se encuentra en esa posición, pues será una anatomía patológica en inversión, como pueden ver en el esqueleto que está mostrándole en la imagen de la derecha. La eversión, pues prácticamente es girar la planta del pie mirando hacia afuera de la línea media, como pueden ver, y generalmente se da en los casos de pies planos que son totalmente planos y que se encuentran ya bastante deformados. Existe la eversión ya definitiva, como pueden ver ahí en las líneas rojas, pueden ver que existe ya una lateralización, una eversión y un valgo del calcáneo, que es lo que les muestra la línea de las flechas rojas. La aducción, ustedes saben muy bien el término aducción, es acercar a la línea media, y abducción es alejar. En el caso de anatomía patológica, como pueden ver en la imagen de la derecha, ambos piecitos miran hacia la línea media. Entonces es un pie que se encuentra en aducción.
La abducción es alejar de la línea media, como pueden ver, y aquí, ¿qué es lo que le llama la atención? Son esos dedos prácticamente totalmente alejados de la línea media. Eso es un alus valgus, pero fíjense, el pie está mirando prácticamente todo hacia afuera, entonces es una abducción. La supinación, ustedes saben muy bien, supinar o mendigar. La supinación es invertir prácticamente toda la planta del pie, y la pronación es mirar hacia abajo, igual también la planta del pie hace una pronación, que si exageran ya se encuentra en eversión. Como pueden ver en las imágenes, una supinación con ese pie que está prácticamente en flexión plantar o en extensión, está supinando, está tratando de mirar hacia dentro. Y un pie plano con un calcáneo o algo, como pueden ver en la imagen de la derecha inferior, la única que está abajo, pueden ver de que está pronado y que también está en eversión, está mirando ya hacia afuera. Los arcos plantares, en este caso hay que también delimitarlos. Ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, normalmente dibujan esos 3 arcos y en una huella plantar ustedes pueden ver prácticamente los pulpejos de los cortejos, de los 5 cortejos. Pueden ver cómo se dibuja la parte anterior del antepié con la cabeza de los metatarsianos, cómo dibuja la parte lateral con el arco plantar lateral, y ese gran vacío que se ve en la parte medial, que sería el arco interno, que obviamente es más elevado y no se va a imprimir. Pero si ustedes le agregan un grado de aplanamiento, van a ver que esa silueta, justamente, esta silueta del arco plantar medial va desapareciendo, como pueden ver aquí. Y está dibujando, obviamente, un pie plano. En este caso, como pueden ver, uno leve, un moderado y un grado severo. También pueden no dibujarse por un aumento del arco plantar, como sucede en la prácticamente neuropatía de Charcot, que es prácticamente una contractura muscular de toda la parte flexora y extensora del pie, y hace que se curve más la planta del pie. Entonces no dibuja, miren, normalmente como se dibuja en un arco normal. Se encuentra súper aumentado, porque todo esto aquí tiene un arco muy prominente y apenas apoya sobre la cabeza de los metatarsianos y sobre el calcáneo. Los arcos plantares, por estar muy elevados, no realizan impresión. El diagnóstico consultivo, obviamente el examen físico, la deformidad del pie recibe su nombre tomando en cuenta alguna característica técnica del mismo. Por ejemplo, características en cuanto a movimiento, localización, tomando en cuenta la anatomía y la forma del arco longitudinal plantar, los puntos de apoyo y la complejidad de los mismos. Retirar esto. Pueden ver. En este caso, si nos vamos al movimiento que realiza un pie que se encuentra, en este caso, anormal o deforme, por ejemplo, si vemos a nivel del pie, sobre la articulación del tobillo, que ese tobillo se encuentra en una dorsiflexión, o sea, hacia arriba, flexionado hacia arriba, el dorso del pie flexionado, se encuentra en esa posición constante, pues quiere decir que la deformidad se denomina talo. Si ese tobillo se encuentra en una flexión plantar hacia abajo o en extensión, ya, si se encuentra permanentemente ahí, van a tener un pie equino. Equino en referencia, obviamente, a las patas de un caballo, de un equino. Si ustedes se van a la articulación subastragalina, entre lo que sería astrágalo y calcáneo, si se encuentra en inversión, mirando hacia adentro, pues es prácticamente un pie varo. Si se encuentra mirando hacia afuera en eversión, pues prácticamente es un pie valgo. Si se encuentra la articulación entre astrágalo y calcáneo en abducción, mirando hacia afuera, pues prácticamente va a ser un pie aducto, abducto. Si se encuentra en aducción, obviamente va a ser un pie aducto. Si ustedes se van más hacia distal, a nivel de la parte medio tarsiana, entre metatarsianos prácticamente y huesos del tarso, si ese pie se encuentra en pronación, es un pie pronado. Si se encuentra en supinación, es un pie supinado. Pero si ustedes a esto le agregan a esa región medio tarsiana una flexión plantar, no estamos hablando del tobillo,
estamos hablando de prácticamente medio tarsiana. Si ustedes agregan una flexión plantar a ese medio pie, están hablando de un pie cabo, como pueden ver mi mano. Y si ustedes le agregan una flexión dorsal a ese medio pie, pues va a ser un pie en mecedora, con toda esa curvatura hacia arriba. Si ustedes localizan una deformidad en retropié, medio pie o antepié, también se lo puede clasificar. Por ejemplo, retropié tendría que ser calcáneo y estrágalo. Si tienen una alteración en retropié, puede ser en equino, puede ser en varo o en valgo, como hablábamos. Si se localiza en medio pie, pueden tener un cabo o flexión plantar a nivel metatarsiano, o sea, a nivel de medio pie. Puede ser un pie plano, como decíamos, porque han perdido prácticamente ese arco a nivel plantar y hay un aplanamiento de la bóveda plantar. Y si se encuentra a nivel del antepié, todo lo que son los ortejos, las falanges en este caso, puede ser un pie aducto o abducto. Entonces, es sencillo recordar estas clasificaciones si ustedes primero localizan la deformidad, por ejemplo, a nivel articular o prácticamente a nivel anatómico con retropié, medio pie y antepié. Y recordando que existen posiciones en el pie. Vuelvan a repetir en cuestiones de inversión, eversión, supinación, pronación, aducción, abducción, flexión dorsal, flexión plantar o extensión. Entonces, de esa manera, ustedes pueden recordar y pueden clasificar una deformidad en el pie. Es muy importante que recuerden, jóvenes, esto, porque cuando veamos ahorita la radiografía en los niños, es muy difícil saber qué hueso pertenece o qué núcleo de osificación pertenece a qué hueso. Pero la posición del niño a nivel clínico que ustedes pueden observar es la que le da la información. Por ejemplo, un pie plano. ¿Qué es lo característico del pie plano? Que tiene que ver a nivel del arco longitudinal plantar, desciende ese arco longitudinal, tanto el interno como el externo, y obviamente puede haber un descenso de también a nivel metatarsiano, a nivel de cabeza, de ese arco transversal. Como pueden ver en la imagen, ese pie plano prácticamente se encuentra hundida esa cúpula plantar, hay atrofia de los músculos tibiales, en este caso el músculo tibial posterior y peroneo, que si ellos se encuentran contracturados, como pueden ver en esta imagen de un pie normal, donde se dibuja un arco plantar y donde pueden ver prácticamente un tibial posterior, ¿ya? Y al otro lado, los peroneos, el peroneo lateral, corto se encuentra a nivel del quinto, de la base del quinto metatarsiano, pues van a ver que dibuja un arco. Pero si existe una hipotonía, una atrofia de estos músculos, como el tibial posterior y los peroneos, pues va a existir un aplanamiento. Maniobras especiales para ver. ¿Por qué son maniobras especiales para ver un pie plano si es evidente? Generalmente la consulta, al menos en ortopedia, de un niño que tiene 8 meses, que tiene 1 año, que tiene 2 añitos, que ya está llegando a los 3, es generalmente pie plano. Es pie plano, dice la mamá. Pero el pie plano no se diagnostica antes de los 3 a 4 años. ¿Por qué? Porque son piecitos regordetes, porque son niños que no tienen una tonicidad muscular que les dibuje el arco plantar y que son flácidos y que prácticamente no dibuja un pie plano. Y tienen que saber que el pie plano puede ser flácido, puede ser semirrígido o puede ser rígido. Y esto va justamente con esta técnica. Por ejemplo, la imagen que estamos viendo, este niño simula un pie plano, un aplanamiento. Este niño no sobrepasa justamente los 4 añitos, ¿ya? Y si ustedes hacen esta maniobra del test de Jack, levantando el hallux con el niño obviamente parado sobre una superficie rígida, si ustedes levantan y el niño dibuja el arco plantar, quiere decir que es un pie plano flácido por hipotonía. Si ustedes realizan la elevación en puntilla del niño, lo invitan al niño a levantarse sobre sus puntas y dibuja el arco plantar, lo mismo, sería un pie plano flácido. ¿Para qué es importante esto? Para diagnosticar realmente que el niño no tenga un pie plano semirrígido o rígido. Porque si es flácido, que generalmente todos tenemos un pie flácido, ¿ya?
Cuando el niño empieza a madurar su marcha, cuando empieza a hacer rehabilitación, cuando realiza cualquier deporte, lo puede dibujar tranquilamente su arco plantar. Otra alteración en la cual no existe un aplanamiento, sino más bien una exacerbación de este arco plantar, como decíamos en la patología de Charcot, en este caso más característico el pie cabo. El arco plantar prácticamente se muestra aumentado y la huella que dibuja la planta del pie pues prácticamente es invisible porque solamente está apoyando la parte posterior del calcáneo y la parte metatarsiana a nivel de cabeza, como pueden ver en la imagen. Ese paciente está sobre un paidoscopio, que es un pequeño, como esas balanzas digitales que uno separa sobre una lámina de acrílico. Lo mismo es un paidoscopio, que nos ayuda justamente a ver cuánto está haciendo de impresión plantar y nos orienta al grado de pie plano o de pie cabo que pueda existir. ¿Esto se debe a qué? A que hay un estiramiento del tríceps sural, hay un acortamiento de los extensores comunes de los dedos, como pueden ver, él contrae y aumenta el arco plantar, y además que existe una aponeurosio plantar, una fascia plantar totalmente engrosada y fibrosada y retraída, o contraída si quieren decirlo, que dibuja más ese arco plantar. El pie varo, ya lo decíamos, se da justamente por la articulación subatragalina, donde están mirando los pies hacia adentro, hacia la línea media. La punta de los pies se unen a la línea media del cuerpo y apoyan sobre el borde externo. Están mirando prácticamente hacia el centro. Como pueden ver en la imagen, existe una posición por esta situación en que los pies se encuentran en una ligera rotación externa y esto se debe a un estiramiento de los músculos peroneos y un acortamiento del tibial posterior en este caso. El pie valgo, igual también nos vamos a lo que sería el retropié, ¿ya? ¿Qué podemos evidenciar? Que ambos calcáneos están mirando hacia afuera, se alejan de la línea media. En este caso, la punta de los pies se alejan de la línea media del cuerpo y se apoyan sobre el borde interno, lo que también puede simular un pie plano, porque miren, está apoyando sobre la parte totalmente interna. El pie valgo tiene una rotación externa, un debilitamiento del tibial posterior, porque obviamente se está aplanando y se está apoyando sobre la parte interna, y hay un acortamiento de los músculos peroneos. Quiero que vean el tibial posterior como prácticamente se debilita, y a nivel de la base del quinto metatarsiano, pues prácticamente se encuentra, como está en valgo, se encuentra totalmente acortado. Ahora, los puntos de apoyo es también importante. Por ejemplo, si ese paciente solamente realiza un apoyo sobre la cabeza de los metatarsianos y sobre los ortejos, pues prácticamente es un pie que está en total equino y el pie se encuentra en extensión o flexión plantar. Existe un debilitamiento del tibial anterior, de esta parte anterior existe un debilitamiento, existe prácticamente un acortamiento de los músculos extensores cortos de los dedos y sobre todo una contractura del tríceps sural. Como está levantado el talón, pues prácticamente está contraído lo que sería el tríceps sural y el tendón del Aquiles. Aquí podemos ver prácticamente un niño que tiene ambos piecitos prácticamente en un equino, y esto, si ustedes logran alguna vez palpar el tendón de Aquiles en un niño, van a sentir una cuerda totalmente tendinosa dura. El apoyo de la punta de los pies sobre el tarsiano prácticamente hace que se levante el talón. Existe un acortamiento del tendón de Aquiles, como lo decíamos. Inversamente proporcional, que existe una flexión dorsal, como pueden ver en la imagen. Esta flexión dorsal se denomina pie talo o pie calcáneo. En este caso, apoya el talón por la parte posterior y se levanta la punta prácticamente del pie. Aquí podemos ver otro caso, igual también el pie en dorsiflexión permanente hace que se debilite por un alargamiento, ¿perdón? Por un alargamiento de lo que sería el tríceps sural, se debilita también los peroneos al otro lado de esta imagen, y esto porque por una elongación prácticamente
del tendón de Aquiles y los músculos plantares como tal. Tenemos 9 minutos todavía. Bueno, otra patología que es bastante discapacitante y está dentro de las patologías complejas, por ejemplo, es el pie denominado talipes, que son múltiples deformidades que afectan en cualquiera de sus 4 posiciones del pie. Puede ser en equino o flexión plantar, puede ser el calcáneo o dorsiflexión prácticamente hacia arriba, puede ser varo o inversión, puede ser en valgo o eversión. Como pueden ver, una total desarmonía de lo que serían las extremidades pélvicas. Podemos ver un recurvatum donde muestra una luxación posterior de todo lo que es la rodilla. Aparte que pueden ver un pie equino en la extremidad pélvica derecha, pueden ver esa flexión plantar exagerada, y en el caso del recurvatum, donde se ve la rodilla flexionada hacia atrás, pueden ver también un pie totalmente equino. El examen físico es sencillo, tienen que evidenciar prácticamente la anatomía y la localización de la deformidad, ya sea tobillo, ya sea subatragalino, ya sea medio pie o ya sea antepié. Muy importante este paidoscopio. Este paidoscopio, bueno, es de uso prácticamente privado, generalmente no es muy necesario, pero la persona que realiza consultas privadas, pues se lo compra por la facilidad y que el paciente también puede ver su deformidad. Pero si ustedes están en un centro de salud donde no lo tienen, sencillamente, ¿qué tienen que hacer? Sobre una hoja de papel bond, pintan la planta de los niños y los hacen pisar y le va a dibujar igualmente la huella. Ahora, viene lo complejo. Lo complejo es, obviamente, hacer un diagnóstico cuando te traen una placa radiográfica. Como pueden ver en la imagen de la derecha de abajo, ese es un pie, prácticamente un perfil de pie, y se puede evidenciar todas las estructuras anatómicas porque es un hueso maduro. Pero en el niño, como pueden ver en la imagen de la izquierda, es muy difícil. Solamente ven pequeñas imágenes que parecieran la fruta del maní, en este caso, ¿ya? Pero tienen que basarse en líneas imaginarias que ustedes pueden incluso reproducir en la placa radiográfica y que tienen cierta angulación. Por ejemplo, en el caso de que ustedes quieran diagnosticar un pie plano, por ejemplo, tuvieran que seguir la línea del primer metatarsiano y el astrágalo y evaluar el ángulo de apertura entre lo que sería el astrágalo y el calcáneo, como pueden ver en la imagen A, o pueden hacer con la superficie inferior de lo que sería el quinto metatarsiano y lo que sería el borde inferior del calcáneo, como pueden ver en la imagen B, ¿ya? Que si eso prácticamente se encuentra, en el caso de la línea B, aumentado en ángulo, pues es un pie plano. Si se encuentra disminuido en ángulo, en cuestiones del ángulo astrágalo calcáneo, es un aplanamiento del arco plantar. Entonces, con esa situación y esas líneas imaginarias, ustedes pueden hacer un diagnóstico. Aquí podemos ver también en la imagen de la derecha de abajo, ya este es un niño con un hueso inmaduro, pueden ver solamente que se dibujan pequeños contornos de osificación. Es muy difícil saber a qué se debe cada núcleo de osificación, pero llama la atención justamente una imagen que se encuentra hacia abajo, como pueden ver en la flecha de arriba. Ese astrágalo parece estar apuntando hacia abajo, lo que se conoce como un astrágalo vertical. ¿Y qué es lo que realiza este astrágalo vertical? Que este pie, pues prácticamente tenga la forma de una mecedora. Ustedes reproducen la forma de una mecedora. La imagen de al lado, o sea, a la izquierda, la imagen de al lado, ustedes pueden ver de que dibujando una línea media del astrágalo en flexión, pues prácticamente tendría que volver a su posición normal perpendicular. Pero si se encuentra ya el pie en dorsiflexión y mantiene esa anatomía dirigida hacia abajo, prácticamente continuando el eje longitudinal de la tibia, pues es un astrágalo vertical. Tenemos aquí otra imagen. En este caso estamos mirando que toda la parte anterior del medio pie está mirando hacia la línea media, lo que se denomina un metatarso varos aductus, y pueden ver que si ustedes dibujan líneas longitudinales al eje longitudinal de los metatarsianos, pues ellos tienen que converger sobre lo que sería el cuboide, pero si todos convergen hacia afuera del cuboide, pues prácticamente quiere decir que esos metatarsianos están hacia la línea media, lo que les daría el diagnóstico de un
metatarsos varos aductos o un pie aductos. Existen otros criterios radiológicos. Prácticamente es importante que ustedes puedan evaluar ambos pies, porque generalmente a veces son unilaterales, no muy rara vez, pero muy infrecuentes son los bilaterales. En el caso del pie talón, que se encuentra totalmente en dorsiflexión, pueden ver la imagen representativa de la izquierda. Si ustedes siguen algunas características, por ejemplo, las imágenes de los núcleos de osificación más alargadas serían los metatarsianos, continuando la tibia y por debajo de esa siguiente imagen sería el lateral o el calcáneo, que dibuja prácticamente una mecedora hacia arriba, lo que se denomina pie talón. El diagnóstico definitivo, ante la presencia de una deformidad del pie, hay que descartar siempre una displasia de desarrollo de cadera. Ya lo decíamos incluso en el tema de displasia de cadera. Tienen ustedes que evaluar cualquier deformidad que se pueda presentar a nivel de pies. ¿Okay? Ante la presencia de un pie cabo, por ejemplo en el Charcot, ya lo decíamos, una neuropatía, sería preciso descartar enfermedad neurológica. Y se le van a dar cuenta a ustedes, por ejemplo, en las parálisis cerebrales infantiles, son niños que tienen los pies en equino y que prácticamente caminan en puntillas y que tienen un pie cabo. El pie plano laxo o flácido infantil no precisa un tratamiento con órtesis ni plantilla, ni tampoco un zapato ortopédico. Ustedes van a escuchar mucho que dicen la mamá, es un pie plano, hay que comprarle zapato ortopédico. Pues prácticamente un pie plano infantil no necesita, lo único que necesita es una rehabilitación y potenciar su musculatura posterior. El pie sambo o club foot, que se puede llamar, o el pie equino, y el pie plano convexo, astral o vertical, generalmente requieren un diagnóstico que sea lo más precoz posible y el tratamiento inmediato en un servicio de ortopedia especializado pediátrico. ¿Por qué? Porque son situaciones que van a una manipulación ya sea quirúrgica o mixta, tanto quirúrgica como conservadora. El tratamiento será determinado por el tipo de la deformidad. Por ejemplo, existen manipulaciones pasivas con masaje. Generalmente se iniciaron a tratar los pies deformes con masaje. Pueden ser utilizadas las órtesis, o sea, todos los aparatos que usamos para inmovilizar y corregir externamente. Férulas, pueden ser yeso o, por último, la cirugía. Aquí podemos ver prácticamente en el caso de manipulaciones pasivas, en el caso de que habían metatarsos aductos, donde todos los metatarsianos estaban mirando hacia la línea media, pues prácticamente a forma antihoraria o contralateral a la deformación se realizaban masajes. El pie equino varo, ese pie caído, pues prácticamente se hacía masajes hacia arriba. Un metatarso abducto, como todo está mirando hacia afuera, hacer masajes hacia adentro. Y el pie plano flexible o flácido o laxo, como quieran llamarlo, pues prácticamente una potenciación muscular, haciéndolo caminar a veces al niño en puntilla o en cuclilla. Hacerlo caminar hace que potencie la musculatura posterior. El uso de órtesis también estaba utilizado. Por ejemplo, el uso de plantillas ortopédicas estaba indicado en la mayoría de los casos de los pies planos. Ya se demostró que no ayudan al desarrollo de prácticamente el arco plantar, lo que sí es una buena fisioterapia. Existen sí plantillas ortopédicas que ayudan a la corrección. Por ejemplo, como pueden ver en la imagen de la derecha, el realce del talón ayuda mucho a alinear prácticamente una articulación, por ejemplo el tobillo, en este caso, como pueden ver, un pie valgo bilateral, ya como con un realce medial que ustedes pueden colocarle en una plantilla, alinea esos calcáneos hacia la línea media, como pueden ver en la imagen de al lado. También son útiles en caso de pie cabo varo, en este caso como pueden ver en la imagen de la izquierda, esos pies que se encuentran prácticamente mirando hacia la línea media, un realce de la parte externa a nivel del calcáneo y de la planta del pie, pues, alineará toda esa parte posterior hacia una situación normal, ¿no? Tienen que saber que tanto en la rodilla tenemos un ligero valgo, también a nivel del tobillo tenemos un ligero valgo. Férulas, como las denominadas OTP, que son las férulas ortopédicas, en el caso de aquellas deformidades en el tobillo con el pie equino, pues prácticamente eran utilizados mayormente, se vio de que había mucha recidiva y prácticamente dejaron de usarse. Ahora, una patología muy común que ustedes habrán visto es el pie equino, ¿ya? Y generalmente se debe a que
toda la articulación del tobillo con parte del medio pie se encuentra deformado, haciendo todo esto que el pie se encuentre en extensión o flexión plantar, más una flexión plantar como tal del medio pie. Ahora, el método Ponseti se divide en 3 etapas, ¿ya? Pero quiero que se memoricen, se lo voy a poner aquí, quiero que se memoricen este memotécnico. A, B. ¿Pueden ver eso, jóvenes? Jóvenes, ¿pueden ver eso? Sí, doctor. Muy bien. ¿Por qué quiero que memoricen esto? Esto lo van a encontrar en cualquier libro de que dicen en 3 etapas de corrección. En este caso, 3 etapas de corrección del varo, del cabo, del equino y el aducto. Pero este memotécnico, CABE, es el que se utiliza actualmente cuando hacemos el método Ponseti. CABE, que significaría cabo, A, que significaría aducto, varo y equino. Pues en este memotécnico de CABE es que ustedes harían un método Ponseti para hacer la corrección. Esto lo vamos. Método CABE. ¿Qué eso significa? Entonces, cuando ustedes realizan este método Ponseti, ya están corrigiendo obviamente la deformidad de un pie equino. Yo lo digo, en una primera instancia, corrigen, perdón, un momento. Hago esto para que no se olviden, a diferencia de, perdón, cabo, aducto, varo, equino. Entonces, pues prácticamente el método es ir alternando prácticamente esas deformidades hasta terminar en una gastroctomía posterior del tobillo. Se hacen yesos que son cambiados periódicamente, ya se cambian generalmente cada semana o a un máximo de 12 días, ya, y el yeso final se deja pasado prácticamente los 2 meses, en este caso lo que sería ya un alargamiento o prolongamiento del tendón de Aquiles, y algunos asocian una capsulotomía posterior, aunque la verdad es que nunca lo hemos realizado, simplemente hemos hecho una elongación o una técnica que es prácticamente soltar el tendón, prácticamente debilitándolo con una aguja o un bisturí número 15 en punta, que ustedes pueden soltar prácticamente ese tendón, haciendo una liberación del tendón de Aquiles. Existe también el caso de la cirugía, el pie plano. Por cierto, bueno, no es mucho para ustedes. Pero sí, no va a entrar a su examen, jóvenes, pero le voy a enseñar a hacer el método Ponseti con yeso porque es muy importante que lo aprendan, ¿ya? En la práctica vamos a hacerlo, ¿ya? Pero no va a entrar en su examen. El pie plano, en este caso, tratamiento prácticamente quirúrgico, en el caso de que ustedes tengan que hacer una osteotomía y obviamente una fijación. En el caso del pie cabo, donde ustedes pueden ver cómo está exagerado el cabo del pie, se hacen sustracciones por osteotomía
y luego se hace una triple artrodesis, prácticamente fijando toda la osteotomía que has realizado. El tema de la cirugía en el caso de los niños con pie deforme es muy de último caso, por así decirlo. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes han operado a un niño, se empieza a desarrollar, crece con un estigma de una cirugía. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que antes eran las cirugías correctivas de los pies equinos, donde ustedes pueden ver prácticamente lo que sería el tríceps sural. Era una incisión bastante amplia al nivel de la zona plantar. Había la técnica de Cincinnati, que era prácticamente abrir todo el pie, ¿ya? Y esto llevaba a que haya prácticamente una necrosis del talón. Ustedes saben muy bien, los scalp de talón son bastante complejos de tratar. ¿Por qué? Porque todo scalp que tiene una base inferior y un vértice superior, pues van muy mal. Se hacía una corrección con clavijas percutáneas, estabilizando esa rotación de astrágalo y calcáneo. Pero miren, tener prácticamente una incisión que a veces abarcaba toda la zona todo el borde del pie, te desarrolla el paciente se queda para toda la vida y lo que desarrolla es una cicatriz retráctil que te vuelve a hacer justamente un pie equino. Ahora, la evolución del pronóstico es favorable siempre y cuando necesita un buen seguimiento y control y una actuación por parte de los papás. ¿Por qué? Porque generalmente cuando, al menos en el método Ponseti, ustedes le hacen un niño que tiene que cambiarlo cada semana, tienen que rogar porque ese niño vuelva la siguiente semana, porque el papá se cansó de escucharlo al niño estar molesto de noche y de día. A veces los niños se ensucian el pañal y los papás lo primero que hacen es volárselo y ya así van justamente abandonando el tratamiento. El pronóstico tiene que ver mucho con la actuación de los papás. Es desfavorable obviamente cuando no existe un compromiso de los papás para el seguimiento. Por ejemplo, tenía aquí en Trinidad, tenía unos niños que el papá más tardaba en colocárselo, que el papá llegaba a la casa y porque lo escuchaba al hijo llorar, decía que eso no servía y se lo volaba. La mamá lo volvía a traer a la semana y teníamos que volver a hacer, pero, o sea, no tenía solamente un día. Y cuando estuve en La Paz, pues prácticamente en La Paz tenía afluencia casi todos los días de niño y era desastroso sacar yeso totalmente quebrado, totalmente fétido, por así decirlo, porque estaban con heces fecales, con todo, ¿no? Entonces, imagínense, a veces se tenía que abandonar el tratamiento por las escoriaciones, las urticarias que presentaban los niños en los yesos por nada más que una mala higiene. Por eso es importante que hagan un buen compromiso. Este es el método Ponseti, jóvenes. Como pueden ver, es la realización de un yeso que va desde el muslo prácticamente a la punta de los dedos y que va corrigiendo la posición del niño. Como les decía, van corrigiendo el cabo, el aducto, el varo y el equino al final con una elongación del tendón de Aquiles. Ahora, el tratamiento comienza dentro de las primeras 6 semanas, es muy importante. Algunos dicen dentro de los 10 primeros días del niño, pero colocarle a un bebé recién nacido de 10 días, donde apenas tiene musculatura, y ustedes saben que el niño, por más que nazca gordito, pierde líquido y pierde peso en los primeros días, pues ponerle dentro de los 10 días un yeso pesado, pues prácticamente es muy molesto para el niño y puede tener complicaciones. Es preferible esperar a que el niño cumpla su mes de edad, donde va a estar un poquito más tonificado y empezar el tratamiento. Ahora, es importante que mientras mucho menor sea el niño de 6 meses, prácticamente va a ser más colaborador. ¿Por qué? Porque ustedes le dan su mamadera o prácticamente el pecho de la mamá y se va a quedar dormido. Pero cuando el niño ya es un poquito mayorcito, no lo tranquilizas con nada. Ahora, la deformidad puede ser corregida, obviamente, sin antes utilizar métodos quirúrgicos por todas las patologías que les indicaba. Estos yesitos, que es el método Ponseti, se realizan cada semana, ya son cambiados y son cada vez cambiados. Por ejemplo, primero irán a corregir lo que sería el cabo, aplanan con una maniobra que ya les voy a enseñar, haciendo rotar los piecitos. No se corrige todo en una sola instancia. ¿Por qué? Porque hay, como ustedes vieron anatómicamente, hay diferentes posiciones que adoptan los huesitos, y si ustedes tratan de corregir, pues no corrigieron nada. Entonces hay que ir paso por paso, el cabo, prácticamente el aducto, el varo y el equino, prácticamente que están hacia arriba.
Entonces, así van corrigiendo hasta conseguir que tenga una anatomía casi similar como la que ven aquí. Muy bien, ya lo decía, el pronóstico en el paciente que es tratado tardíamente, después del primer año de vida, prácticamente el pronóstico es pobre, es malo. En los casos tratados, la deformidad aumenta y el paciente termina con una posición externa y dorsal del pie, haciendo una deformidad en el niño. Por ejemplo, bueno, este señor es un paciente que ha tenido una patología neurológica, pero miren, lo mismo hace un niño que ustedes han dejado sin diagnóstico, sin tratamiento, pasado esos 6 meses, pasado ese año, pues prácticamente para toda su vida esa persona va a quedar así. Esta imagen es una imagen dentro del Renacimiento. Lo que llama la atención es que el pintor que realizó esta imagen, pues prácticamente dejó una enseñanza. ¿Alguien me puede decir qué puede ver de anormal en esta imagen? Observenla bien la imagen, joven. Díganme, ¿qué anormalidad pueden ver? Doctor, el pie derecho del niño con alas que está, o el ángel se puede decir. ¿Cuál? ¿Del niño? Sí, que está parado, el pie derecho que está. ¿Este? Sí, no, el otro que está parado. Él, el ángel. Sí, ¿Qué el tiene? ángel. ¿El derecho? Sí. Bueno, eso es lo que yo hallo de. Exactamente. Pueden ver que dibuja mucho un valgo, ¿cierto? Pues prácticamente es un valgo de calcáneo. ¿Qué más pueden ver? Un abeducto, un alus valgo. Miren cómo hacia afuera, mire casi montando, está el alus valgo de prácticamente el señor que tenemos aquí. Bueno, jóvenes, son pinturas que prácticamente demostraban algunas deformidades que siempre han sido comunes de la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, jóvenes, sé que es un tema un poco complejo, no se estresen mucho, pero sí me gustaría que ustedes repasen esta anatomía, los movimientos que existen a nivel del pie y cómo ustedes pueden clasificar de acuerdo a la localización de la deformidad que pueden encontrar. Es bastante sencillo si ustedes repasan simplemente la anatomía topográfica y la reproduce en esta pequeña clasificación, localizando la deformidad, ya sea en la articulación o prácticamente en la zona, como en el caso del retropie, medio pie, antepié. Bueno.